Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con cursos de especialización, profundización, másters, etcétera, en temas de salud, belleza y bienestar y la creadora de este espacio. Y bueno, este en realidad es la parte en donde yo voy a hacer la intro, no es la intro, que la idea mía es que ya la tengo lista, creo que ya la subí, no sé, para ese momento. La intro a los demás programas que tienen que ver con temas de salud, porque vamos a seguir con el tema de salud. Entonces espero que les sirva, espero que les guste y no se les olvide suscribirse, viralizarme, etcétera. Y hoy tomaremos las revistas técnicas y las revistas científicas también para poder desarrollar de alguna manera un método en el otro canal. Entonces, anteriormente estábamos viendo una lista de revistas técnico-científicas referentes a la actividad física. Una de las primeras revistas que hemos tomado es más enfocada hacia la parte infantil, hacia la parte juvenil. La siguiente es un poco más técnica y es también científica. Y estamos revisando cosas como que... Como primero que todo, cuál es la página web, segundo, quiénes son los colaboradores, tercero, si pertenecen o no pertenecen a un organismo técnico-científico o un organismo regulado y además de eso, qué tipo de publicaciones realiza. Entonces, aquí pues es solamente como el ejemplo. Ahora, esta es otra revista que se llama Motricidae, nos muestra un catálogo y pues nosotros podemos escoger lo que más nos parece. Como la actividad de hoy es, pues sí, obviamente enfocada hacia lo que son las articulaciones y sobre todo a los dolores articulares, pues entonces uno se toma la molestia de ponerse a buscar cuál de todas estos títulos tienen algún grado de afinidad o le interesa a uno, y además de eso también tiene que revisar quiénes son las personas que están de autores, qué capacidades tienen, qué títulos tienen, pero además de eso los tiempos en que fueron realizados. Entonces aquí vamos a hablar de un artículo que se me comió el título, pero bueno, más adelante se los daré. Y aquí está algo importante, octobalances con esa R envuelta en un circulito, que nos quiere decir que es una marca registrada, es decir, alguien creó un método el cual ya está registrado, tiene una patente y su uso implica tener que pagar para poder utilizar este método. Entonces, me llamó mucho la atención. Aquí no se trata única y exclusivamente de hablar de la parte técnico-científica, sino también de ver la importancia que tiene y el valor, el rigor. Entonces aquí ya nos están diciendo qué cosas hicieron, qué estimativos tuvieron. Entonces toda esa mano de esa cantidad de abreviaturas son supremamente importantes para entender el artículo. Aquí nos vamos para una tercera plataforma de revistas en las cuales pues están en inglés, sí, están en inglés, pero aquí lo que me interesa es otro sistema que tiene que ver para disminuir el peso, para poder corregir mientras se hacen ejercicios la posición que se tiene del cuerpo mientras se bajan los kilos que se requieren. Esta es otra plataforma también técnico-científico en donde también nos va a dar un catálogo en el cual, si ustedes ven ahí, nos da una serie no solamente de títulos, sino también de áreas. Son plataformas especializadas, o sea que no cualquiera, o sea, ellos ya tienen un rigor científico para decidir qué artículos pueden publicar allí en sus revistas o no. Algo importante que se me pasó decirles, porque esta es mucho más notoria, es que traten de buscar cosas que digan .org o que tengan que ver con .edu o que se vengan de un lugar como una clínica o que vengan de un lugar como una
como una universidad. Esto es lo que antiguamente no, en otro programa habíamos hablado de que habían catálogos de títulos. Bien, este es un artículo de Cielo, es un poco viejito, 2010, no dice nada nuevo bajo el sol, como ustedes entenderán. Aquí lo importante de todo lo que estamos hablando es que la obesidad genera una serie de alteraciones para poder mantener el equilibrio, y el cuerpo cuando sobrepasa o cuando lleva hasta su punto máximo, pues va a empezar a presentar algunas molestias, principalmente pueden ser la del dolor, y con el paso del tiempo alteraciones en la posición para poder proteger tanto las estructuras, porque pues al fin de cuentas el sistema osteoarticular muscular está diseñado es para el movimiento, pero toda la parte que tiene que ver con los huesos tiene muchas más funciones. Todo el mundo piensa que es solamente el movimiento, y no es así. Bien, la idea de todo esto es llevar a través de un tratamiento al peso ideal más cercano para poder modificar tanto las malposiciones como para poder regenerar de alguna manera la movilidad. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de otras cosas, y pues están relacionadas. Por ejemplo, el sistema musculoesquelético no solamente está diseñado para el movimiento, también está diseñado para la protección. Los lugares en donde hay órganos que son vitales o que corren algún tipo de alteración están protegidos por estructuras como por ejemplo la caja torácica, que la caja torácica, si vamos a darnos cuenta, a esa altura está todo el mediastino, están los pulmones, está el intestino, está la aorta, está... Como pueden ver, una serie de estructuras internas, unos órganos que sin ellos pues no podríamos vivir. Entonces, tiene cierta flexibilidad, sí, es cierto, tiene cierta flexibilidad, y pues hay un programa en donde yo hablo sobre las articulaciones, que lo pueden ver hace como 2 años. En fin, si ustedes también se dan cuenta, hay áreas que están expuestas y también tienen órganos importantes, como puede ser la cavidad abdominal, pero si ustedes también se dan cuenta, hay estructuras como el cerebro, que tiene la parte más gruesa que puede haber de las cajas, como lo es el cráneo. Entonces, hay mucho más que esa parte de músculo esquelético únicamente para el movimiento. Además de la protección, el hueso también tiende a presentar algún grado de flexibilidad dependiendo del lugar donde se encuentre. Y pues obviamente dependiendo del tipo de articulación pues va a presentar una mayor o menor movilidad. Ahora, sí, nos falta una estructura importante que fue la columna vertebral, que si la consideramos también es un área muy importante. Sin ella podría presentarse no solamente sección de la médula, sino que además de eso podría generar algún tipo de discapacidad o incluso la muerte, dependiendo de la altura. Entonces, hay cosas que no queremos ver, no queremos oír, hay cosas de las que no queremos hablar, porque social y culturalmente no están bien, porque no nos gusta, porque implica vejez, porque bueno. Y algunas de esas cosas nos pueden afectar de muchas maneras. Entonces, una de las cosas de los mitos es que, por ejemplo, los niños tienen la cabeza resiste mucho, o que los huesitos, como tienen bastante cartílago, resisten mucho. Sí, los niños están diseñados, pero no tienen por qué presentar caídas frecuentes, y por lo tanto los golpes no necesariamente tienen que ser normales en la infancia. Eso hay que tenerlo claro. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que con el paso de los años el ser humano envejece,
y que hay factores de protección y hay factores que se pierden con los años. Entonces, tenemos un factor de protección cardiovascular las mujeres, sí, porque tenemos los estrógenos y que hace que tengamos bolsillos de grasa, pero además de eso podemos con los estrógenos aumentar nuestra capacidad para disminuir los infartos, etcétera, pero al llegar la menopausia esta disminuye. Pero eso no es solamente eso, también tiene que ver cosas como la capacidad para la reabsorción de calcio y la forma como hayamos vivido en el transcurso de todo este tiempo. Entonces, pido disculpas, mi casa queda en el campo, entonces de pronto suena el gallo. Bien, en todo caso, la idea principal de este cuento es el siguiente. Muchas veces factores como la alimentación o la falta de ejercicio durante nuestra vida joven hace que muchas de las cosas que nosotros hagamos en la edad adulta mayor pues no vayan a ser tan rápidas o no vayan a ser tan marcadas o tan floridas como hubiese ocurrido en una época mucho más joven. Entonces podemos encontrar que la limitación de los movimientos no solamente está relacionado con el hecho de las habilidades que las personas hayan adquirido durante su vida, sino que también con esa posibilidad de tener unos huesos saludables y además de eso una amplitud en los arcos de movilidad debido a los ejercicios que se hayan podido realizar. Pero además existen otras cosas que pueden ser contraproducentes, como por ejemplo el hecho de haber consumido de forma constante cierto tipo de alimentos que nos pueden estar generando, por ejemplo, cristales, como en el caso del ácido úrico, que generan pues obviamente dolor al realizar algunos movimientos, o las malposiciones por no saber cómo realizar cierto tipo de actividades, sobre todo con lo que tiene que ver con elevación de cargas. La gente no se prepara para realizar elevación de cargas o posiciones adecuadas y terminan generando tensiones en lugares donde no debe haber tensión. Entonces, pues obviamente esto tiene que ver con unas rutinas y con unas actividades que son interdisciplinarias, que incluyen no solamente la parte física, sino la alimentación, pero también la parte mecánica, la de fisiatría, la parte médica, porque en muchísimas otras ocasiones también está ligado con la parte endocrinológica y hay muchas razones por las cuales esto debe hacerse de manera interdisciplinaria. Entonces, por el momento, pues yo creo que aquí este año lo terminamos la próxima semana, aunque en realidad hoy es 8 de diciembre, el día que yo realizo esta grabación es el 8 de diciembre del 2022 y bueno, voy a hacer el último programa la próxima semana, no se les olvide verme en el otro canal. Gracias. Bueno, y si este tema les interesó, pues les recomiendo. Yo manejo 2 grupos etarios, o sea, hablemos en palabras un poco más elevaditas. Entonces, grupos etarios, grupos de edad. 2 grupos etarios que son mis 2 principales grupos de seguidores. Algunos están en el área de la salud, que están un poco más enfocados a su parte profesional y técnica, y tengo otro grupo chiquito que es de niños y adolescentes. Entonces no pensaba tener estos 2 grupos pero espero que les sirva, espero que me puedan apoyar y que bueno, que me sigan. Suscríbanse. Gracias.